Hola a todos. Este vídeo es un debe. Hace tiempo había hablado de hacer un vídeo en el que iba a combinar dos fuentes, fotografías 360 con fotografías orbitales de dron, para hacer una reconstrucción de un modelo completo 3D usando la técnica habitual de fotogrametría usando Metashape. Pero este vídeo va a ser más una intro a ese otro vídeo que está por venir. En este vídeo lo que vas a ver es cómo combinar distintas fuentes de imágenes estáticas, fotografías y vídeos orbitales, 360, etcétera, para hacer una reconstrucción de Gaussian splatting. Vamos a repasar cosas habituales ya vistas en vídeos anteriores, como son el uso de FFmpeg y el uso de Colmar para la alineación de imágenes. Verás en este vídeo el flujo de trabajo completo desde la configuración e instalación de Docker en Linux hasta la generación de un entorno propio y reutilizable de Gaussian splatting también en Linux. A lo largo del vídeo irás viendo también muchos problemas con los que me he ido encontrando habitualmente y, por supuesto, más allá de mostrarte los resultados, que son perfectamente válidos y abren todo un mundo a explorar por tu parte, este vídeo engarzará perfectamente con el siguiente vídeo que está por venir y que estoy acabando de terminar y espero publicar antes de finales de año, que es esa reconstrucción en Metashape usando vídeos 360 y fotografías y vídeo orbitales de dron. Que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te quedes a este vídeo, lo compartas si crees que no es para ti, pero puede ser útil para otras personas, y lo más importante, que te quedes también o que estés pendiente del siguiente, porque en el siguiente es donde cerramos toda esta historia que empezó ya hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo que me ha crecido hasta la barba. Si hemos hecho la instalación correcta de Docker y de los complementos que necesitamos de las tarjetas gráficas NVIDIA, veremos que cuando ejecutamos esta parte de aquí abajo, lo que deberíamos encontrarnos es algo así. Tendremos las dos tarjetas gráficas identificadas y si hemos llegado hasta aquí, podremos continuar. Hay que tener en cuenta que el proceso de entrenamiento se puede hacer también sin tarjetas gráficas. Lo que pasa es que tardará una barbaridad y consume muchísimos recursos. Hacerlo con CPU para mí no tendría mucho sentido y es mejor hacer otro tipo de métodos o directamente no usar esta técnica. Lo que voy a hacer en esta primera parte es mostraros cómo configurar vuestro Linux para poder usar Gaussian splatting. Para lo que sirve este código de aquí, simplemente para tener Docker configurado. Esto lo que permite es trabajar de una forma más limpia, generando un entorno de trabajo temporal que después podéis liquidar y no afectáis, digamos, a archivos internos o de la configuración total de Ubuntu en este caso. Generar un archivo de instalación .sh que se guarda en la carpeta en la que tengáis la terminal. Agregaremos el superusuario para que Docker pueda escribir algunos archivos en esta carpeta sin restricciones, digamos, de lectura-escritura. Después instala las dependencias necesarias para poder usar las tarjetas gráficas dentro de Docker y hacemos la actualización. Como yo ya tengo todo esto configurado, lo único que voy a hacer es aprovechar para hacer una actualización. Lo más importante para usar Gaussian splatting es saber que tenéis las tarjetas gráficas o al menos una de ellas funcionales. Para comprobar si las tarjetas gráficas están correctamente instaladas, podemos usar este código de aquí, donde veis vuestras dos tarjetas gráficas instaladas, la versión de CUDA, etc. En esta primera prueba lo que vamos a hacer es descargar un conjunto de datos de entrenamiento y vamos a lanzar el proceso para que veáis el tipo de archivos que se generan, cómo se organizan las carpetas, para después poder aplicar esto a nuestro propio proceso. La primera parte sería esta parte que hemos llamado de preparar datos. Lo que va a hacer este código es generar una carpeta de trabajo que se llama Gaussian_data. Dentro de Gaussian_data generáis una carpeta de outputs y después lo que hacemos es entrar en esa carpeta. Y dentro de esa carpeta lo que hacemos es descargar este conjunto de datos cipeados. Así que vamos a lanzar esto primero. Ya se ha generado en la carpeta de trabajo esta carpeta Gaussian Data, se ha creado la carpeta Outputs y está descargando este zip. Ahora mismo, como veis, está descargando aquí abajo. Son un conjunto de imágenes, lo mismo que haríais para una fotogrametría, pues aquí descargadas. Y lo mismo para el tren, es un conjunto de imágenes, ya veis, nada nuevo, el tipo de imágenes que haríais para generar un modelo 3D. Dentro de la carpeta TANT
tenéis además, por ejemplo, dentro de Train tenéis esta carpeta que pone Sparse y vienen unos archivos .bin aquí internos. Cuando vayamos a lanzar nuestro proceso con nuestro conjunto de datos, vamos a ver que esto tiene una importancia vital. En estos archivos hay mucho análisis previo de las cámaras, metadatos, ópticas y de cómo se conectan estas imágenes, de forma que después lo único que tenemos que hacer es lanzar el proceso de entrenamiento con las tarjetas GPU. Cuando usemos nuestro conjunto de datos, nos van a faltar precisamente estos archivos, y eso está poco comentado en la documentación y es algo que hay que generar. Usaremos CallMap, ya os explicaré cómo hacerlo, pero esta es la parte que más problemas me ha dado a la hora de hacer el proceso con nuestros propios archivos. Ahora que ya tenemos la carpeta lista con todos los archivos preparados para el entrenamiento, lo que vamos a hacer es ejecutar el contenedor. ¿Dónde lo lanzamos? Dentro de la carpeta. Imaginaos si estamos aquí en Gaussian Data, pues la carpeta Workspace Data, indicamos el parámetro de GPUs que use todas las que pueda y que lance también las librerías necesarias para poder usar las GPU. Ejecutamos el contenedor, deberíamos ver que las tarjetas gráficas están detectadas para PyTorch y ya estaríamos en el entorno de trabajo. Dentro del entorno de trabajo lo que vamos a hacer es esto, clonar las librerías de Gaussian Splatting. Están en el repositorio de GitHub, así que lo tendríais con esta parte. Y después lo que hacemos es ejecutar las herramientas instalando dos módulos necesarios para ellas, que son este, div Gaussian Rasterization, y el módulo SimpleKNN. Esto ya os queda escrito aquí, no le deis mayor importancia, pero lo que podéis hacer es directamente ejecutar todo esto y lanzaréis todo a la vez: la descarga de las librerías de Gaussian Splatting, la instalación y actualización de dependencias de Python, las extensiones necesarias de CUDA para poder hacer el entrenamiento con GPU, y después la parte más importante es esta de aquí abajo. Vamos a lanzar dos entrenamientos con los conjuntos de datos que ya tenemos. Como veis, la ruta sería hacia las fotos del tren. ¿Y dónde va a ir el modelo? Vamos a generar el modelo en la carpeta Outputs, ¿vale? Y lo mismo para el track. Las fotografías en la carpeta Track y lanzaremos el modelo a la carpeta Outputs Track Model. Le voy a bajar las iteraciones a 1000 porque realmente lo que queremos es ver solo un vistazo y ver que esto está funcional y nos sirve para después ejecutar esto en nuestro propio modelo. Así que copiamos todo esto, lo pego. Como veis, lo primero que hace es descargar la librería de GitHub, descargar e instalar las necesidades que tenga de Python. Al terminar, tendréis estas dos nuevas carpetas con los resultados para el tren y los resultados para el track. ¿Qué es lo siguiente? Pues vamos a abrir directamente el visor. Tenéis la opción de abrir directamente el terminal con una animación previa. Voy a abrir una nueva terminal. Esta no es la animación que hemos preparado nosotros, esta es una animación previa que está por defecto y que podemos explorar con las herramientas que ya tenemos dentro del navegador. Podéis explorar este modelo tanto con el ratón, como veis, simplemente clicando, moviendo arriba y abajo con la rueda. Con el clic derecho podéis hacer esta especie de paneo. Ahora mismo estoy usando los cursores de adelante, atrás, izquierda, derecha, y luego tenéis la otra cruz, la de W, S, A y D, y con eso podéis moveros como si fuera un videojuego. Ahora vamos a cargar los modelos que nosotros hemos entrenado. Así que simplemente venís a vuestra carpeta, vamos a entrar primero en el del tren, quedaos con la imagen que habéis visto aquí por defecto y vamos allá. Entramos a Point Cloud, Iterations. Si os fijáis, como hemos puesto simplemente 1000 iteraciones para poder hacer un ejemplo más rápido, la calidad del modelo es peor que la que viene por defecto, pero veis que el resultado es muy similar. Ahora vamos a cargar la otra, que estaría en la carpeta Track, Point Cloud, Iterations, y como veis, con estos dos conjuntos hemos desarrollado estos dos modelos a partir de imágenes que nos vienen dadas. Pues estas son las dos cosas que hemos renderizado: el modelo del tren que tenéis aquí abajo y arriba la camioneta. Así que ahora, sin más, lo que vamos a hacer es intentar ver cómo podemos generar estos mismos Gaussian Splatting y modelos 3D con nuestras propias fotografías. Había un experimento que yo tenía, la sensación de que podría suceder de forma correcta, que es el de poder hacer una reconstrucción utilizando directamente un vídeo 360, al igual que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Por repasar y por ubicarnos, estamos partiendo de que tenemos este vídeo
Voy a quitar el sonido un segundo. En el que yo he ido grabando alrededor de esta antigua estación. Y he grabado tanto por fuera como por dentro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser extraer los fotogramas, pero de forma un poco más intensiva, donde haya mucho solape. Después veremos un paso que hay que hacer extra cuando vamos a usar un conjunto de fotografías propio. Gaussian Splatting no funciona con imágenes equirrectangulares, por lo tanto necesitamos extraer fotogramas estáticos o simples a partir de cada una de las vistas de cada uno de los frames. Lo que vamos a hacer es configurar este pequeño proceso, que es el que vamos a lanzar directamente en la terminal. Cuento muy rápidamente. En él básicamente lo que hacemos es definir todo cuál es el directorio del vídeo original. En este caso el vídeo original estará en la carpeta RAW, donde tengo yo ya mis extracciones previas, pero yo las voy a hacer de nuevo. Los frames extraídos irán a esta carpeta, Frames Extract Rectilinear 8. Esto quiere decir que vamos a sacar de cada frame 8 vistas. De FPS igual a 0,5 significa que se va a extraer un frame cada 2 segundos, y luego son otros parámetros como el campo de visión para cada vista, la calidad y el tamaño de salida de los archivos. Y después lo que hará este proceso básicamente pues será buscar todos los vídeos que haya en nuestra carpeta RAW, buscar todos estos formatos que haya en la carpeta RAW, y para cada uno de ellos y para cada frame extraer estas 8 vistas y meterlas aquí. Yo esta parte ya la tengo hecha, esta sería la extracción, no la voy a volver a hacer. Vosotros lo que haríais sería abrir, como siempre, la terminal en esta dirección y copiaréis el código que tendréis asociado al blog post que acompaña este vídeo y directamente lo pegaríais aquí. Al pegarlo aquí, esto va a trabajar y va a lanzar aquí todas estas vistas. Esta es una forma de trabajar muy sencilla que se puede usar en terminal en Linux, pero podréis usar cualquier otro sistema que tengáis de extracción de fotogramas a partir de un vídeo 360. Muy bien, pues ahora viene la parte más compleja de todo el proceso. Voy a volver a enseñaros la carpeta original cuando entrábamos en Gaussian Data, en los conjuntos de datos preentrenados y que utilizábamos para ver ese ejemplo de la camioneta y el tren. En esta carpeta de aquí teníamos una cosa muy importante. En la carpeta de imágenes teníamos todas estas fotografías del tren, pero después tenemos una carpeta asociada junto a la carpeta de imágenes que se llama Sparse, y si entramos en ella encontramos estos archivos. Son los archivos que nosotros hemos descargado, pero que en el caso de usar nuestro propio proyecto tenemos que generar. Sin entrar en detalles, básicamente lo que tienen estos archivos es la relación que tienen unas imágenes con otras. Eso nosotros lo podemos hacer en Linux también utilizando Colmap. La instalación es tan sencilla como hacer sudo apt install colmap. En mi caso dice que ya tengo Colmap en la versión más reciente. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada, pero vosotros tendréis que hacer esto. Esto os lo enseñaba por lo siguiente. Vamos a ir de nuevo a la ubicación donde tenemos nuestro proyecto. En este proyecto os enseñará la estructura de carpetas de esas pruebas anteriores que habíamos hecho con los otros programas. He hecho uno que se llama Gaussian Splatting. En esta carpeta Gaussian Splatting, que es donde vamos a generar los modelos, lo que queremos es regenerar todo eso, esa estructura de imágenes. Yo aquí ya las tengo generadas, pero lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Ahora sí, la terminal en esta carpeta. Muy por encima os cuento lo que tiene el script. Aquí en configuración, la fuente de imágenes le he puesto la ruta absoluta de donde teníamos los frames extraídos del vídeo 360. Lo que vamos a hacer dentro de esta carpeta es un archivo temporal para las imágenes, y lo que se va a hacer es copiar las imágenes a este directorio. Con estos parámetros podéis jugar hasta el infinito. Yo le he dado miles de vueltas y no he sido capaz de encontrar otros que me funcionaran mejor. Así que lo que sí, os voy a dejar el código completo para que vosotros podáis hacer vuestras propias pruebas. Lo voy a lanzar para que veáis que funciona perfectamente. Lo lanzamos en la carpeta de proyecto. Y todo ha salido bien, como habéis visto aquí abajo con estos mensajitos que os he puesto. Modelo creado exitosamente y completado. Básicamente lo que hace será copiar todo ese conjunto de datos una vez hecho y darle la estructura que va a necesitar la herramienta de Gaussian Splatting. Lo que encontraréis después de ejecutar todo esto será una carpeta de entrenamiento con las imágenes. En este caso las imágenes no son ni de un tren ni de una camioneta, sino que son las nuestras, las extracciones que hemos hecho. Y en Sparse
estarán los archivos asociados a estas imágenes y que las conectan. Esto es lo que habremos creado con Colmap. Así que ahora, con este conjunto de datos preparado, ya podemos irnos a Gaussian Splatting y hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Y ahora, respecto al código que habíamos visto en un primer momento, hay algunos cambios y, como veis, hemos metido un montón de nuevos parámetros. No vamos a entrar en detalles en cada uno de estos parámetros, son los que me han funcionado a mí, o al menos los que me han permitido lanzar este proceso, porque estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos 470 imágenes. Entonces es posible que si pretendéis hacer algo así a lo bestia, pues tengáis que jugar con vuestros parámetros para no quedaros sin ordenador, básicamente. Hay un detalle importante, que para ejecutar Gaussian Splatting en nuestro propio entorno vamos a generar un entorno de Splatting. De esta forma no vamos a tener que estar necesitando clonando el repositorio y reinstalando todo cada vez, sino que vamos a generar un entorno de trabajo que ya nos vale para lanzar el proceso que vamos a lanzar ahora o cualquier otro que venga en el futuro. Lo que habíamos visto al principio era una forma de trabajar dentro de Docker con una carpeta limpia y ver cómo en esa carpeta podemos testear todo. Pero ahora lo que vamos a hacer es algo un poco más complejo. Lo que hará este código será en nuestra carpeta principal generar un entorno para Gaussian Splatting. Así que abro una terminal en la carpeta principal, copio el código y lo pego. Y ahora que tenemos el entorno configurado, lo que vamos a hacer es ejecutar este código. Básicamente lo que hacemos es limpiar cualquier proceso de la GPU que pudiera estar funcionando antes, generar las variables de entorno. Esto nos permite decirle al programa que utilice las GPU. Activaremos el entorno con este source de aquí. La localización para la ejecución será la carpeta de Gaussian Splatting, que estará en nuestra carpeta principal, que será esta de aquí. Esa sería la carpeta clonada de nuestro entorno, que se compone de estas dos carpetas. Y lo que haremos con nuestro proceso será leer los archivos de entrenamiento, exportar el modelo en la carpeta esa. Aunque le hayamos dicho que los parámetros y el entorno están aquí, los archivos que leerá y exportará estarán en el disco duro, en el D8, y todo se enviará para allí. Y estos son parámetros que nos ayudan a generar el modelo y vais a ver el resultado. Y como las rutas son absolutas, pues lo podemos lanzar directamente desde aquí. Voy a mostraros una vez más cómo se comporta el programa mientras trabaja en el ejercicio este de entrenamiento. Terminó. Tenéis ganas de ver lo que ha salido, ¿no? Ahora, si vamos a nuestra carpeta, nos vamos a encontrar con dos subcarpetas. Eso es porque hemos puesto esta opción de Test Iterations. Sale una terminal. Vamos a ir al Iterations 4000. Y sí. Sí, yo también estoy defraudado. Pensaba que saldría algo de la hostia y una reconstrucción perfecta, pero no ha sido así. Esto que estáis viendo no está reconstruido con el vídeo 360, está reconstruido a partir de un vuelo de dron. Y es precisamente el caso práctico que vamos a ver. Como podéis comprobar, aquí ya la reconstrucción ha sido más que perfecta. Supongo que os sonará, ¿no? Es el vídeo en el que nos habíamos introducido precisamente por dentro de este edificio. Así que vamos allá. ¿Cómo vamos a generar esto? Esto va a ser un modelo de Gaussian Splatting reconstruido a partir de estos tres vídeos. Estos tres vídeos están grabados alrededor de una edificación a distintas distancias y a distintos ángulos del cuadre. Como veis, los primeros están un poquito más cercanos y estos ya están un poquito más lejos. Voy a usar los tres para ver que la reconstrucción, siempre y cuando los frames de estos vídeos sean coherentes, se puede hacer perfectamente. Entonces, lo que haríamos sería algo similar a lo que habíamos hecho antes. Básicamente, lo que va a hacer este código, que es mucho más sencillo que el anterior, es extraer los frames de estos vídeos, pero va a haber una pequeña conversión, que es reducir la escala. Esto ha sido un paso que he necesitado hacer porque al usar las imágenes en 4K, el proceso se hacía eterno y no acababa de funcionar bien. Entonces lo que haríais sería extraer con este código directamente, os iríais a la raíz de vuestro proyecto, abrís una terminal, pegaríais este código. De esa forma simplemente estaríamos extrayendo a partir de un vídeo grabado en continuidad los frames. Ha extraído 107 frames. Los tenemos todos listos en esta carpeta, como ya hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues volver a ejecutar el callmap, que va a ser el proceso que determina y genera los archivos asociados
para identificar la conexión entre las fotografías. Una vez más, los parámetros no vamos a entrar en ellos, ya los he trabajado, es cuestión vuestra de ir estudiándolos. ¿Qué es lo importante que tenéis que saber aquí? Como no me funcionan las dos GPUs, lo único que hago es forzar una de ellas. ¿Cuál? La que me funciona, la 4060 Ti, que para mí es la que está en la posición 0. En este caso, después lo que hace es, de forma temporal, copiar las imágenes que ya hemos generado a una carpeta de trabajo para Colmap en la que suceden estos 3 bloques de código con sus parámetros. ¿Y qué es lo que genera esto? Bueno, pues esto generará en la carpeta trail, generará la carpeta imágenes, la carpeta sparse y el database. Yo ahora lo que voy a hacer es eliminar estas dos carpetas. Y ahora voy a copiar el proceso de Colmap y lo voy a lanzar en esta carpeta. Como iréis viendo, el propio proceso lo que va haciendo es leyendo la foto, identificando puntos de control y viendo respecto a las otras fotos del conjunto cuáles son en las que encuentra puntos en común. Y ahora sí, si habéis seguido los pasos correctamente hasta aquí, solo tenéis que lanzar el proceso en Gaussian Splatting. Tenemos un entorno ya previamente generado, tenemos la carpeta de Gaussian Splatting lista en nuestra carpeta de usuario y básicamente pues lo que hacemos es eso, activar el entorno, entrar en la herramienta de Gaussian Splatting y decir dónde tenemos las fotografías de entrenamiento y dónde queremos que lance el proceso o el modelo. Así que vamos allá. Y después de un rato quemando la CPU y quemando la GPU, por desgracia no funcionan las dos a la vez, será una cosa que tendré que revisitar con el tiempo. Vamos a ver qué ha salido. Esto está abierto en Meshlab, un programa para ver archivos de modelos 3D. El PLI lo único que tiene son puntos, donde cada uno de estos puntos tiene una información asociada. Esto así no tiene ningún sentido. Lo que necesitamos es un visor 3D para ver nuestra reconstrucción, que es lo que hemos reconstruido con este modelo. Hemos transformado 3 clips de vídeo a distintas distancias en un solo entorno paneable y girable del modelo. Por recordaros, podéis ir adelante y atrás y hacer desplazamiento lateral con las flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha, y después con la W, con la S, con la A y con la D giráis la vista. Y para hacer el cabeceo a la B o como se le llame a esta rotación, pues simplemente con la Q y con la E giraréis hacia un lado y hacia el otro. Lo más espectacular de esto, fijaos, es esto de aquí. Todo este entorno estaba grabado y ha sido grabado varias veces desde, digamos, desde el lado derecho de la imagen. Y sale, estamos viendo, bueno, los valles pasiegos. Estamos viendo este camino. Faltaría ahora saber si de alguna forma este proyecto es exportable a Blender en forma de modelo 3D. De momento, que yo sepa, no hay ningún conversor o alguna especie de algoritmo que traduzca este formato de puntos a un modelo, digamos, habitual, tipo Mesh, el que hacemos con fotogrametría. Pero la verdad es que la vista del modelo es espectacular. En este caso lo que queremos hacer es que nosotros estemos siempre en el mismo lado respecto al encuadre de la cámara. Para eso hay un parámetro que hay que poner. De esa forma después creo que podremos identificar muy claramente en qué frames y en qué vistas extractadas del frame va a estar nuestro cuerpo y por lo tanto eliminar esos frames para la recomposición. Tenemos el dichoso vídeo en el que estoy yo y este es el vídeo del que salen los frames. Entonces lo que vamos a hacer está en exportar aquí, pero no vamos a ponerle el estabilizador, sino que vamos a quitar esa estabilización. Voy a revisar algunos parámetros porque han podido cambiar respecto a la última versión y yo creo que con eso nada más. Si ahora yo este vídeo lo exporto sin haber puesto el flow state, vamos a exportar este vídeo a vídeo 360, máxima calidad, y esto lo vamos a exportar a la carpeta donde tenemos lo otro y empezaremos a exportar. Habré hecho estos dos vídeos. Pues se traduce en lo siguiente: uno de los vídeos tiene esta estructura en la que siempre está centrado, es decir, sabe de sobra dónde colocar las cosas, y aunque yo esté apuntando con la cámara en diferentes situaciones, vaya, ya veis, el horizonte está siempre centrado. Pero ¿qué pasa con la otra? La otra cámara lo que tiene es esto. Esta cámara no tiene nada sujetado y dependerá de cómo tenga yo sujetado la cámara. Pero eso lo que hace es una cosa. Yo siempre
independientemente. Ven aquí, papá. ¿Os fijáis? Yo siempre estoy aquí abajo. Lo que he hecho por un lado es sacar los frames de ese vídeo que hemos exportado sin estabilizar el horizonte. Los he sacado a esta carpeta. La carpeta Frames No Flow. Vamos a ver uno por aquí. Como veis, no tiene el horizonte estabilizado. Y por lo general, la cámara la suelo llevar grabando hacia arriba, por lo que en este caso podría funcionar bien. Los frames apuntando hacia abajo siempre serán los que puedo eliminar porque son en los que aparezco yo. Eso por un lado. Lo que hago a continuación es extraer esos frames que hemos traído aquí a Frames No Flow. Genero 8 vistas en horizontal y a mayores lo que hago es apuntar 30 grados hacia arriba para poder sacar, veamos otro ejemplo, poder sacar las vistas apuntando hacia arriba y solo la central respecto al ángulo hacia abajo. Esas serían las 17 vistas que generaremos a partir de cada frame. Y lo que vemos de estas vistas es que, aunque yo no esté en ellas por lo general, y las fotografías estén torcidas, es posible que la reconstrucción suceda de forma correcta porque realmente lo único importante es la relación entre las imágenes y entre los puntos de anclaje entre unas y otras. Como veis, con esta técnica, que esto no se lo he visto a nadie, esto ha sido una creación propia, vamos a ver si es capaz de funcionar. ¿Qué es lo que pasa en el interior? Que lo que tenemos es que la imagen está totalmente torcida y hay muchas fotografías aquí movidas o que no valen absolutamente nada. Estas hubiera sido bueno eliminarlas antes y quizá creo que es lo que voy a hacer. Voy a revisar muy por encima cuáles de ellas no valen nada, que van a ser algunas del interior, las voy a ir apuntando aquí y después las voy a ir eliminando. Nos habremos quedado con un total de 1224 fotos, así que con esas fotos vamos a hacer la reconstrucción. Voy a abrir mi nota, aquí nada nuevo, ya sabéis, estamos apuntando a estas fotos, ahora sí las vamos a copiar en input y vamos a regenerar todo esto. El único cambio a mayores es que he reducido el sequential matching a 50 imágenes. Copiamos, pegamos, dejadme que vuelva a organizar este espacio de trabajo y nada más. Crucemos los dedos y nos vemos después. Vamos a ir preparando todo para la gran hostia o no. ¿Qué mierda has hecho? ¿Qué es esto? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Tenemos una basura de reconstrucción. Es posible que a lo mejor poniendo más muestras de entrenamiento funcione mejor. No lo sé. Es posible. Lo cierto es que es posible. En todo este amasijo hay un montón de cosas que deberíamos haber limpiado a través de las fotografías, porque no. Lo único que estamos haciendo es generar ruido dentro de la escena. Y no acaba de funcionar como esperaríamos. Es posible que eliminando estos soles mejoremos mucho, pero no sé si ya estoy agotado de hacer pruebas. Me molesta un poco el hecho de que en el interior no se ha generado absolutamente nada. Creo que voy a hacer una última prueba, limpiando un poquito más el conjunto de imágenes y lanzando este muestreo con más pruebas. Y voy a eliminar también las fotografías con el sol y vamos a ver si así el modelo puede ser un poquito mejor. Así que lo voy a preparar y lo vuelvo. Vale, pues creo que me voy a quedar con estas. 741. Y esto me indica, no hace falta borrar todo el distorted ni database, pero sí conviene vaciar o borrar el work distorted. Perfecto, esto tiene muy buena pinta. Lo único que he hecho ha sido sustituir la parte del matcher, que utiliza este pequeño archivo aquí, que lo que hace es juntar las imágenes por similitud entre ellas. Es supuestamente más eficiente cuando tienes grandes conjuntos de imágenes en los que quieres hacer un exhaustive matcher. Es decir, en vez de hacerlo secuencial, que es lo que nos da problemas, es como hacer un exhaustive pero un poquito más inteligente, buscando similitudes entre ellas previamente con este modelo preentrenado. Y esto ha generado esto, de 1160 imágenes, 1090 imágenes conectadas. Así que no queda más que venir aquí y lanzar el modelo. Lo vemos luego.
No sé si estoy preparado para esto. Oh, mucho mejor. Yo creo que podría estar hasta el interior. Lo tenemos. Esto empieza a ir en la línea de lo que estamos esperando. Es muy desastroso, pero... ¡Uf! ¡Guau! Bueno, pues esto empieza a funcionar. Esa es la verdad.